Justamente un mes después del asesinato de Fernando Villavicencio, las autoridades señalan que la investigación continúa su curso, pero el país no tiene una respuesta de quién estuvo detrás de este terrible crimen. La familia y la gente cercana al candidato presidencial temen que este caso quede en la impunidad. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Figueroa, él es médico y amigo de Fernando Villavicencio. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Carlos, entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes, la Fiscalía ejecutó varios allanamientos, incluso algunos en unos centros de privación de libertad, también en algunas viviendas ubicadas en la capital de los ecuatorianos. Todo esto alrededor de la investigación que se sigue por el asesinato de Fernando Villavicencio. Y aun cuando existen ya varios detenidos, suman 12, me parece, los detenidos hasta ahora, la familia y los amigos, la gente cercana a Fernando Villavicencio, ¿tienen alguna respuesta sobre o alguna idea, alguna línea sobre quién pudo haber planeado este crimen? Mire, yo lo que puedo decir es que fue una gran confabulación de los sectores delincuenciales y sectores políticos que estuvieron tras de este asesinato. Ellos lo hacen porque había un gran apasionamiento de la gente y muchos que estaban siguiendo ya a Fernando Villavicencio. Y yo voy a dar un dato. Miren, las encuestas nos decían que Fernando Villavicencio estaba en cuarto o quinto lugar. Nosotros, al ver cómo se estaban desarrollando las cosas en el país, hicimos 3 encuestas propias. 3. 2 de ellas, que usted las puede incluso contrastar, eran con C-Datos Gallup, con C-Datos. Cuando nosotros hacemos esa encuesta, Fernando Villavicencio estaba en segundo lugar. Y nos damos cuenta que todo el sistema político estaba sacando encuestas falsas, totalmente falsas. O sea, hay un acuerdo de minimizar la participación de Fernando Villavicencio. Y eso también debe ser investigado, el por qué se hacía eso. ¿Pero usted cree que fue una confabulación política entonces? ¿El asesinato? Política y delincuencial. Estoy hablando claramente. El momento en que se dan cuenta que Fernando Villavicencio iba a ganar, iba a estar en segunda vuelta, deciden asesinarlo. Porque no querían que llegue al día, por ejemplo, del debate presidencial, donde si nuestra candidata a vicepresidenta dice, le oía el otro día en la radio, decía, yo me los comía vivos, dice. Imagínese usted con la argumentación y el conocimiento de Fernando Villavicencio en el día del debate, a pesar de que tenía una muy fuerte persona que estaba ahí, o 2 personas que estaban ahí para moderar ese debate, ¿no es cierto? Pero Fernando tenía la argumentación suficiente. Y no ¿Pero cuál es la teoría que está manejando la Fiscalía? ¿Esa es la teoría que tienen ustedes? ¿Es la misma teoría, que es la misma línea de investigación que sigue la Fiscalía? Mire, la Fiscalía en este momento ha encontrado a gran parte de los ejecutores. Materiales. Pero en este momento siguen investigando. Justamente. Siguen investigando y le voy a decir una cosa. Adicionalmente, nosotros apoyamos esa investigación de la Fiscalía. Queremos, desde luego, todo el público quisiera una respuesta rápida, pero sabemos perfectamente que no se lo puede hacer tan velozmente, que van a tener que ver los informes de los teléfonos y producto de eso seguramente es el que el día de ayer se hicieron algunos allanamientos. Pero también está, afortunadamente, también el FBI, de lo cual nosotros también apoyamos esa contribución de gobiernos extranjeros. Porque no creemos, yo sí tengo dudas, yo lo digo así, porque lastimosamente nuestra policía puede ser muy eficiente, pero está infiltrada también. ¿Sí? Y espero que la seguridad que tiene el FBI para hacer las investigaciones sobre la explotación de los teléfonos, etcétera, esa nos ayude mucho.
para determinar Carlos, en dónde están los autores intelectuales. Eso es clave, porque no sé qué piensa usted sobre que si los detenidos que hay hasta ahora son muestra del trabajo eficiente de la policía, de las autoridades, aun cuando sabemos que pues son los sicarios, digamos, son aquellos que dispararon, aquellos que estaban, exacto, que fueron contratados para el asesinato de Fernando Villavicencio. Pero llegaremos, porque yo no he escuchado hasta ahora ningún caso de los más sonados que hemos tenido en el país, lamentablemente, en donde se diga este fue el autor intelectual del asesinato. Siempre llegamos a coger a los que dispararon, a los que apretaron el gatillo, pero los autores intelectuales... ¿Se acuerda usted de una entrevista que Fernando Villavicencio tuvo días anteriores a su muerte y decía, la policía sabe todo? Porque los asesinos fueron a las poquísimas horas, fueron encontrados y además con el material que utilizaron para el asesinato, con los teléfonos, etcétera, etcétera. Porque la policía sabe, la policía investiga. Desde luego... ¿La policía sabía? Tenían conocimiento, y eso lo acaba de decir en este momento en la UNP Cristian Zurita. La policía tenía los datos de que estaban tras de Fernando Villavicencio e incluso 2 de esas personas fueron detenidas en días anteriores. Y Cristian dice en este momento, en la UNP, lo que acaba de decir es, si sabían por qué dejaron pasar esos datos, esa información, tenían que investigar sobre esos datos para saber quiénes estaban atrás de contratar esos sicarios, ¿sí? Para que atenten contra la vida de Fernando Villavicencio. Es decir, que sí tenían conocimiento, que hubo errores, se les pasó o también hubo infiltración. Sí, eso se tiene que determinar. La investigación tiene que decirnos el por qué la policía. Miren, se nos puede pasar a nosotros, que nosotros decíamos, subámosle ya de la costa, por Dios, le va a pasar algo a Fernando, subamos desde la costa, sí, y nos descuidamos nosotros aquí en Quito. Pero eso nos puede pasar a nosotros, como civiles, no a la policía, que debía haber mantenido esos 3 cercos y que no existieron ese día, que ni siquiera pararon la circulación del tráfico para el momento en que salía Fernando. Sí, hay muchas dudas sobre el día que desde luego, Fernando, ¿no? y se tiene que determinar los culpables. No estamos diciendo quémenle a la policía. No, señor. Tienen que decirnos, sí, la policía se equivocó y estas personas son los culpables de esta equivocación. Pero, y de este sin error. embargo, Carlos, después del asesinato han sido varias figuras políticas que se han unido a esta lucha, a esta búsqueda de la verdad del crimen de Fernando. Cristian Zurita, por ejemplo, señalaba que algunos asambleístas correístas podían estar detrás de esto, y mientras tanto los correístas o Rafael Correa decía que Patricio Carrillo y María Paula Romo estarían detrás del crimen de Fernando Villavicencio. ¿Cómo se puede encontrar la verdad en medio de tantas teorías conspirativas? Bueno, lo que dijo también Cristian es que están tratando de ensuciar la investigación, ¿verdad? Están tratando, mire, fíjese que resulta ser que ahora el círculo íntimo, donde estaba Cristian, donde estoy yo, donde está el abogado Antonio y otras personas que trabajaban en la campaña, resulta ser que nos están diciendo que se nos incauten los celulares, que por si acaso aquí lo tengo y no he borrado nada, ni voy a borrar, por más que tengo hasta algunas discusiones con mi amigo, con Fernando en los días anteriores. No lo voy a borrar, ahí va a tener, si es que la fiscalía lo requiere, ahí tendré ese teléfono, pero eso es tratar de ensuciar la investigación, porque están tratando de desviar. No, una cosa es la responsabilidad de la policía, no en el asesinato, incluso en su organización, pero otra cosa son los culpables materiales y los culpables intelectuales, que eso no pueden tratar de desviar la atención. Ese es un error. Pero no puede tal vez esas conversaciones que tenía Cristian Zurita, usted con Fernando Villavicencio, a través de su celular, determinarse una guía de cuál era la investigación que molestaba tanto como para que lo maten. Bueno, si yo tendría algo así, yo lo hubiese pedido a la fiscalía que reciban mi versión.
Pero lo que van a encontrar es nada más nuestra organización con las diversas provincias, etcétera. Pero Cristian sí lo dijo, Cristian Zurita sí lo dijo, que tenía conversaciones con él de investigaciones que estaban en curso, que involucraban a muchas personas. Eso podría ser determinante también. Bueno, van a tener que investigar todo eso y leerse todas las investigaciones que tenía Fernando. Recuerde usted que se calcula que aproximadamente tenía 260 investigaciones y denuncias de casos de corrupción. Usted sabe perfectamente que hay libros sobre eso y políticos inmiscuidos de un montón de partidos políticos, ¿sí? Y que determinan la participación borremos eso, y que podrían dar lugar a que haya sospechosos en que hayan podido participar, incluso de gobiernos extranjeros. Usted sabe perfectamente que Fernando, por ejemplo, denunció el caso de Petro y ese dinero que venía del narcotráfico. También lo denunció. Entonces hay mucha gente interesada en eso, pero que se tiene que investigar, y nosotros respetamos el apoyo extranjero, respetamos el hecho de que la Fiscalía esté investigando. Nosotros vamos a seguir exigiendo que se vaya hasta lo último para determinar quiénes fueron los verdaderos culpables. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos combatiendo a la fiscal. No, señor. O sea, que no nos vengan a malinterpretar nuestras acciones. Nosotros lo que pedimos es que no quede en la impunidad del asesinato de nuestro hermano, nuestro compañero y amigo Fernando Villavicencio Valencia. Pero en un país en donde pues vemos que no hay respuestas, ¿no? ¿Qué pasó con el alcalde de Manta, por ejemplo? ¿Qué pasó con el atentado al alcalde de Durán? Acaba de morir un concejal. Mire, a ver, y Fernando lo dijo. 3 días antes de morir, Fernando, en una de las radios de Guayaquil, si no estoy equivocado, lo dijo. Recuerde usted que el alcalde de Manta estaba apoyando a Fernando Villavicencio y lo matan por eso. Pero nosotros en días anteriores, cuando recién asesinan a Intriago, al alcalde de Manta, no podíamos salir a decirle matan porque nos estaba apoyando, porque usted sabe la narrativa que hubiesen adquirido eso. Hubiesen dicho que nosotros nos estamos aprovechando del asesinato de Andrés Intriago y que no era cierto. Pero la verdad es que Intriago estaba apoyando a Fernando Villavicencio de frente, e incluso una de las asambleístas fue sugerida por él y ha ganado y es asambleísta en este momento. Entonces, la policía, por ejemplo, tenía ese dato y sabía perfectamente que tenía que ver con el asesinato de Zambrano por el apoyo a Fernando Villavicencio. Y no debían haberse descuidado como se descuidaron. ¿Qué pasa en el núcleo cercano de Fernando Villavicencio? Parece que hay gente que va por un lado, otra por otro. ¿Cuál es la vocería oficial de la familia de Fernando? A ver, vamos a hablar una cosa. El núcleo de campaña. Nadie se ha salido del núcleo de campaña. En absoluto. Y nosotros estábamos ahí, ¿por qué? Porque teníamos la confianza de Fernando Villavicencio. No por otra cosa. Teníamos la confianza del candidato. Entonces, claro, están los que usted ha visto públicamente. Con la familia. Y voy a ser muy claro, y en esto yo me llevo muy bien con la familia, por si acaso, con los hermanos, con las hermanas, con doña Goita, con su mamá, con todos. Me llevo con todos absolutamente, y con sus hijas, que en este momento estaban cantando en la UNP. Sí, pero Fernando no quería que se metan en la campaña. Y no permitía que nadie de la familia participe. Esa es la verdad. ¿Sí? Una relación un poquito lateral tenía una de las sobrinas que quería participar, que quería ayudarnos, etcétera, etcétera, pero estaba incluso fuera de la oficina central de donde nosotros organizábamos la campaña. Entonces, eso, y desde luego, ellos tienen todo el derecho del mundo de pedir que se encuentre a los culpables, pero en este momento, en la Fiscalía, hay un escrito presentado por la esposa y las 2 hijas mayores de edad para que nadie más pueda vincularse en la investigación. Es decir, los sujetos procesales van a ser la esposa y las 2 hijas. ¿Y eso cree que esté ayudando? Creo que, mire,
cuando hay mucha bulla y cuando hay mucha gente cerca de este proceso, lo que hace es entorpecer las investigaciones. Yo confío en la madurez de las dos hijas de Fernando y de la esposa y que van a saber llevar adelante, y si alguna vez requieren de algún consejo de algunos de nosotros, lo van a hacer, lo van a permitir si es que ellos consideran necesario, y yo creo que nadie más tiene que ensuciar ese proceso. ¿Están tal vez siendo manipuladas la parte de la familia por algún actor político? Mire, usted ha visto los actores políticos que quieren estar ahí. Evidentemente querrán tener su espacio entre los medios, querrán aparecer políticamente, etcétera, pero nosotros apoyamos, nosotros no nos hemos metido en nada, pero sí apoyamos cotidianamente a la familia y en este momento a las 3 personas que se han puesto al frente y son los actores coyunturales en este momento, o sea, los directamente afectados. La Fiscalía ya lo ha recibido y sabe perfectamente que y la Fiscalía ya no va a recibir de otras personas nada excepto de la esposa y de las 2 hijas. Yo le agradezco muchísimo, Carlos, por habernos acompañado. Le agradezco enormemente y solamente una cosa, que en memoria de Fernando la gente recuerde de su lucha, de su compromiso y que nosotros intentamos emular eso. Y que sus hijas y toda su familia intentará también guardar la memoria de Fernando Villavicencio. Muchísimas gracias. Carlos Figueroa, médico y amigo de Fernando Villavicencio.